¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dijo el salmista. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente, aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Su diestra poderosa me encaminará por sendas de justicia, porque me ama con amor eterno. Aleluya. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, espero que este sea un buen día para todos. Que la gracia, el favor, la misericordia, la bondad, la fidelidad de nuestro buen Dios se multipliquen en nuestras vidas. Que los cielos estén abiertos y que la buena dádiva y el don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, abunde en nuestras vidas y familias. Nos disponemos ahora para recibir su consejo, su dirección, su enseñanza, su exhortación a través de la exposición de su preciosa y poderosa palabra. La semana pasada terminamos nuestro estudio del Sermón del Monte, registrado en el Evangelio según Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y los dos últimos versículos del capítulo 7 registra la reacción de la gente, la respuesta de la gente luego de escuchar el sermón de Jesús. Se quedaron asombrados, admirados, boquiabiertos, de una sola pieza. Literalmente el pasaje dice, Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A ver, la gente, la muchedumbre que se congregó al pie de la montaña para escuchar al maestro, recibió de su boca palabras de vida, palabras que nunca antes habían escuchado. Fueron confrontados con todo lo que estaban viviendo, con todo lo que habían mal aprendido hasta entonces. Cada frase, cada punto y todo tema tratado en el Sermón del Monte causaron gran impresión e impacto en sus mentes y en sus corazones. Es el mismo efecto que debe producir hoy en nosotros, hermanos, el escuchar, el leer, el escudriñar, el estudiar y meditar la palabra del Señor, y que nos debe llevar a rendir nuestro corazón con asombro, con admiración, para alabar y reconocer la grandeza y el señorío de Jesucristo. Pero sobre todo nos debe llevar a reconsiderar nuestros caminos a la luz de las enseñanzas vertidas en este sermón. Y no ser solamente oidores olvidadizos y distraídos, sino hacedores aplicados y diligentes de la palabra del Señor. Como estudiamos la semana pasada, ponernos del lado del hombre prudente que al escuchar las enseñanzas del Maestro las atesora en su corazón para ponerlas por obra, edificando de esta manera su vida sobre la roca sólida del escrito está. Y dice la promesa que descenderá la lluvia, vendrán los ríos, soplarán los vientos y golpearán impetuosamente nuestra vida, nuestra casa. Y nos mantendremos firmes porque estaremos establecidos sobre la roca eterna del escrito está. En el pasaje que estamos estudiando hay un detalle que quiero resaltar. Es un detalle que no es menor, mis hermanos. Y debemos meditar seriamente, especialmente por aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir la obra del Señor en su condición de pastores o de líderes espirituales, ¿ya? Y el detalle al que me refiero es este.
la causa del asombro y de la admiración de la gente era la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús. El pasaje dice, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pregunto, ¿la gente a la que diriges y guías en tu condición de líder espiritual está siendo edificada, está siendo consolidada, reafirmada en su decisión de seguir y de vivir para Cristo, con la sana doctrina, con las enseñanzas de Jesús que contiene este libro? ¿O es que están siendo atraídas y retenidas por el show, la música, las luces, el humo, la coreografía y una muy bien aprendida técnica de manipulación de masas? Cada quien tendrá que poner en el altar de Dios sus motivaciones, sus acciones y las decisiones que toma en el nombre del Señor. Debemos meditar en esto y hacerlo seriamente, mis hermanos. Consideremos también el consejo de Pablo a Timoteo, ¿ya? Consejo que debemos tomarlo como para nosotros en nuestra condición de servidores del Señor. Pablo escribió: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Escribió también el apóstol: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es la escritura, la doctrina, la enseñanza, la que debe no solo generar admiración hacia Jesús y el deseo de seguirle en los oyentes, en las personas a quienes les compartimos la palabra, sino sobre todo debe generar un cambio de vida, un cambio que se pone en evidencia a través de los frutos de una verdadera conversión a Jesús. Por otro lado, es necesario que la gente sea transformada por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y no atribuirle al Señor, por ignorancia de la palabra, despropósitos en su vida, porque todo lo que Dios quiere y hace por y en sus hijos es bueno, y bueno en gran manera. Todas las cosas, dice la Escritura, ayudan a bien, contribuyen al bienestar de las personas que aman al Señor. Sin embargo, Dios sigue diciendo: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Otro detalle importante que podemos resaltar en el pasaje que estamos estudiando es la gran diferencia que había entre las enseñanzas de Jesús y la de los maestros de la ley de ese tiempo. ¿Y en qué consistía esta gran diferencia? Básicamente en su autoridad, en la autoridad de Jesús al momento de impartir sus enseñanzas. Mientras que los maestros de la ley se limitaban a citar a otros rabinos y a interpretar la ley según sus tradiciones establecidas que incluso se ponían por encima de la Escritura, tradiciones que muchas veces torcían la Escritura. Por eso que Jesús le decía: oísteis que fue dicho, y trazaba la Escritura antigua, pero yo os digo, e impartía la nueva enseñanza o la interpretación cabal de la Escritura. Jesús era consciente, y de hecho lo decía contundentemente, que Él no hablaba en su nombre, sino en nombre de su Padre, el cual lo respaldaba en todas sus palabras. Él decía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En esta declaración residía su autoridad. Entonces, de nuevo,
los que tenemos la responsabilidad de dirigir la obra del Señor, estando al frente de una congregación local, pequeña o grande, prestemos especial cuidado a este detalle, de manera que podamos estar a la altura de lo que Jesús espera de nosotros como portadores de sus enseñanzas. Entonces, usemos bien el púlpito, no para contar historias personales, fábulas, anécdotas, para contar chistes o para hacer propaganda política, sino para trazar bien la palabra de verdad. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero permanece para siempre la palabra del Señor. Escritura, solo escritura. De ahí emana la verdadera autoridad espiritual. Punto. Listo, mis hermanos. Que Dios nos ayude a poner por obra esta palabra, ¿sí? Que Dios produzca por su Santo Espíritu el deseo de hacer e inclinar nuestra voluntad hacia la obediencia de la Sagrada Escritura. Yo les puedo asegurar, hermanos, que si nosotros nos alineamos a la palabra del Señor, ¿sí? Y nos dejamos guiar y alumbrar por la luz de la Escritura, no solamente vamos a poder ver bien el camino por donde debemos transitar, sino que además esa palabra que Dios envía a nuestra vida no va a regresar a Él vacía, sino que va a producir fruto abundante para gloria del Señor, pero también para cumplir su propósito en nuestras vidas. Esta garantía y esta seguridad está basada en la verdad de la palabra del Señor, porque está escrito. Les mando un abrazo fraterno cargado de afecto. Si el Señor así lo permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Que estén bien. Adiós.